Bueno, Rogelio, te leíamos hoy en el diario El Eco respecto a esta unidad ejecutora del Fondo Educativo que se implementó, algo en lo cual vos venías trabajando desde hace tiempo. Sí, finalmente la semana pasada, creo que el día jueves, el Departamento Ejecutivo envió la gacetilla a todos, nos enteramos por allí. Si bien veníamos teniendo reuniones con el jefe de gabinete, el ingeniero Mario Civalieri, ya nos había adelantado, no sabíamos efectivamente cuándo se iba a poner en funciones. Se contrató y se dio a conocer el día jueves a 3 profesionales, 2 arquitectos y un arquitecto, una arquitecta y un maestro mayor de obras para conformar esta ya, por lo menos para nosotros que venimos trabajando en el tema del Fondo Educativo ya, en mi caso desde el día que asumí el Consejo Deliberante, ya famosa unidad ejecutora. Vamos a recordar que había plata y no alcanzaban los profesionales para poder hacer que esa plata vaya a parar a las escuelas con toda la gran necesidad que hay de infraestructura, ¿no? Exacto. El Fondo de Financiamiento Educativo es un fondo millonario que existe ya hace 4 años. Este 2017 sería el 5º año, no es una novedad. Digamos, esto es importante aclararlo. Para que nos demos una idea, este año 2017 va a superar los 77 millones de pesos. Es un fondo afectado, esto quiere decir que se puede utilizar solo para educación. Se utiliza, y hay un reclamo, digamos, para que una parte importante de eso se utilice particularmente en lo que es infraestructura, dado el estado en el que se encuentran muchos de nuestros establecimientos escolares educativos públicos. Y lo que venía sucediendo año tras año, y el 2015 nos pareció ya que había llegado como al paroxismo, era sobraba plata. Es decir, con tanta necesidad que conocemos todos en las escuelas, sobraba plata. Pero en el 2015, de 33 millones de pesos que eran en ese entonces el Fondo Educativo, sobraron 23. El problema que aducía, y que es un problema real, el Departamento Ejecutivo era que los inspectores de la Dirección Provincial de Infraestructura, ¿sí?, de la Dirección de Escuelas, Tandil tenía asignado 3, uno solo con domicilio en nuestra ciudad y otros 2 domiciliados afuera que venían una vez por semana. No daban abasto, con lo cual desde el proceso de licitación hasta el proceso de final de obra, todo lo que en el medio es el seguimiento, ver que se está haciendo bien, corregir sobre la marcha, certificar el avance de la obra, etcétera, etcétera, se complicaba y entonces el municipio de Tandil no llegaba a ejecutar el dinero. Para nosotros es una razón insuficiente, aunque es una razón real. Cuando este año el secretario de Obras Públicas y el jefe de gabinete nos plantean esta dificultad a raíz del debate que se suscitó por los 23 millones de pesos subejecutados y que habían sido depositados en un plazo fijo, nos plantearon de manera cruda, digamos, esta realidad. Allí lo que hicimos como oposición fue generar un instrumento que le permitiese encontrar una solución al Departamento Ejecutivo, que creemos humildemente desde un lugar a veces muy difícil porque, digamos, no tenemos los instrumentos de trabajo, ¿sabes?, cuando se es oposición, pero creemos que nuestro rol también es no solo marcar aquello que está mal, sino aportar soluciones en la medida de las posibilidades y desde el lugar de cada uno. Entonces escribimos el proyecto y presentamos el proyecto de ordenanza de creación de una unidad ejecutora, una especie de equipo comando de arquitectos que están ahí pegados al intendente, porque los fondos del Fondo de Financiamiento Educativo los maneja el intendente, para ir acelerando las obras, siguiéndolas, que se hagan bien. Es decir, para poder hacer un uso eficiente, es decir, un buen uso y efectivo, es decir, usar el dinero. Se trabajó mucho durante 6 meses con todos los bloques, debo decir, con los concejales integrantes de la Comisión de Educación de la Unión Cívica Radical, muy bien, con los consejeros escolares se trabajó muy bien. De hecho, el proyecto de ordenanza estipulaba que el coordinador de la unidad ejecutora debía ser el presidente del Consejo Escolar, Cristian Cisneros, radical. Quiero decir, no buscábamos poner un palo en la rueda en ningún lugar, todo lo contrario, propender a darle una mano al intendente y sobre todo a nuestra comunidad educativa, ¿no? Pero el intendente, que era el que hasta ahora no encontraba el modo de hacer un uso eficiente y efectivo, se trabajó y llegamos a diciembre con un dictamen de consenso, es decir, que en la sesión se iba a votar, y allí el jefe de gabinete nos solicitó una reunión a los concejales, nos dijo que no era necesario una ordenanza para contratar por locación de servicios a los profesionales, lo cual es cierto. No es que sin una ordenanza no se podía hacer, sí entendíamos y entendemos que la ordenanza le hubiese dado primero un marco de legitimidad muy amplio, porque es un instrumento que sale del deliberativo y hasta que no venga alguien a derogarla, eso queda ahí y no a discrecionalidad del Ejecutivo. Segundo, porque generaba una instancia de participación, le daba a nuestros consejeros escolares, no digo los nuestros, el Frente para la Victoria, los nuestros, los tandilenses, sobre todo, como te decía, a Cristian Cisneros, presidente, una participación, una silla en esa mesa, en esa unidad ejecutora, que le iba a permitir. Los consejeros escolares tienen la relación de cara a cara con la comunidad educativa, pero nunca tienen, o en la mayoría de los casos, lamentablemente, la posibilidad en sus manos de dar soluciones. En este caso iban a poder hacer un vínculo muy dinámico, muy aceitado entre los profesionales de la unidad ejecutora
y la comunidad educativa de Tandil. Bueno, el Ejecutivo consideró que no hacía falta. Nosotros, como digo, lo nuestro no es una pelea de marquesina ni de derechos de autor. En definitiva, a la comunidad educativa no le cambian nada si salía el proyecto que es Rogelio Iparraguirre o sale el proyecto que Miguel Lungui, les da lo mismo y me parece bien. Lo importante es que haya una unidad ejecutora y que a partir de este año 2017 podamos hacer un uso efectivo y eficiente, teniendo en cuenta que el año que acaba de cerrar, 2016, hubo una subejecución otra vez muy importante. No conocemos el monto porque hasta que no se hace la rendición de cuentas en el mes de mayo no tenemos posibilidad de conocer de cuánto, pero ya los propios funcionarios del Ejecutivo anticiparon que es millonaria. Bien, vamos a hacer una pausa. En el próximo bloque, ¿te animás brevemente a hacer un balance del 2016? Sí, por supuesto. ¿Sí? Sí. Desde lo personal, un año maravilloso, por más contradictorio que pueda parecer. Incluso a muchos de mis compañeros les parece contradictorio cuando me escuchan, porque la experiencia de luego de 12 años de haber formado parte de un proyecto político que se encontraba a su vez al frente del Estado y de la experiencia que me abrió en lo personal la derrota, es una experiencia que no hubiese podido tener en mi vida si no hubiese sido con la derrota. Es decir, yo estuve convencido toda la vida que los grandes militantes se hacen en las derrotas también, no en el puro triunfo. Pero una cosa es tener la idea y otra cosa es vivirlo. Fue un año de muchísimo crecimiento, donde pude, al no estar en el gobierno y no tener que todos los días defender las políticas que llevábamos a cabo desde el Frente para la Victoria, cuando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner estaba al frente de la conducción del Estado y no tener que salir todos los días a defender o a explicar esas políticas, de pronto encontré un espacio para escuchar y aprender, no para que el otro me escuche a mí, sino que siento como que se abrió una posibilidad donde pude escuchar y aprender, incluso sistematizarlo. Desde el primer martes de mayo, porque el martes es el único día que no integraba comisiones, estuvimos en muchas comisiones, y el martes yo no tenía ninguna comisión, hasta el segundo martes de diciembre, antes de la Navidad, todos los martes religiosamente estuve recorriendo los sectores de la producción y el trabajo de nuestra ciudad, productores porcinos, tamberos, agrícolas, química, embotelladora, chacinado, metalmecánica, matricería, lo que se te ocurra. Además, de manera así desordenada, el objetivo que me había puesto es ir todos los martes. Y yo ahí no iba a... No me voy a sentar con un matricero a decirle yo cosas a él o a explicarle, no tengo nada que decirle. Fui a escuchar y a aprender, un ejercicio que en lo personal creo que de algún modo fue posible gracias a la derrota. No estoy diciendo que estoy contento de haber perdido las elecciones, por supuesto, pero en lo personal. En lo político, un año muy intenso, muy difícil, grandes desafíos, porque cuando en términos políticos y colectivos se plantea cómo salir de una experiencia tan dura como es la derrota, que fue una experiencia dura, no es fácil coincidir. Tengo la evaluación de que la primera mitad del año hubo una dispersión, hubo, como dijo, creo que acá en el canal, me parece que Rubén Sentís, un estado como asambleario del peronismo, efectivamente lo vivimos así, donde no era fácil aunar miradas o enriquecer una mirada colectiva, sino que como si se hubiese pateado un hormiguero. El espacio en el que yo milito y desde donde he sido electo concejal, nos hemos mantenido incólumes detrás de nuestras convicciones, nuestros principios, sabiendo que iba a ser durísimo. Yo te decía recién en el corte, empezamos el año sabiendo que teníamos lepra, que teníamos, o sea, la gente cruzaba de vereda, por decirlo de algún modo figurativo, ¿no? Y eso no nos hizo aflojar en aquello de lo que estamos realmente convencidos, así que fue un año en ese sentido bueno, y la segunda mitad ya empezamos a encontrarnos peronistas de nuevo. Sí, de hecho venimos teniendo encuentros cada vez más ricos, cada vez más grandes, de compañeros que están en distintos sectores del peronismo local y con una mirada que empieza a ser más interesante de cara a este año. Déjame preguntarte eso porque se une justamente con lo de este año, año electoral, 2017. Vos el 10 de diciembre termina tu mandato. Así es. En el Consejo Deliberante. Dijiste, parecía que habían pateado un hormiguero, como estaban los peronistas, y Bocio dijo, hay que patear el tablero en el peronismo de Tandil. ¿Vos cómo te ves en ese tablero pensando en las próximas elecciones? Yo creo que el peronismo de Tandil, los peronistas de Tandil, una cosa que creo humildemente que debemos entender es que lo nuestro, es decir, la construcción de un proyecto de ciudad que logre ir
generando la adhesión, la confianza de la ciudadanía, al menos de las mayorías para electoralmente, poder algún día llegar al frente de la ciudad de Tandil, debemos entender que es algo que se hace de a poco, con tiempo, humildemente, escuchando al otro, no pateando algo. No es algo que este año va a ser una bisagra el peronismo de Tandil. No lo creo, racionalmente. Ojalá, ¿no? Sucediese, pero me parece que es más en el plano de... queda en el plano de las expresiones de deseo eso. Debemos entender los peronistas de Tandil que de acá a 15 años, por decir algo, tenemos que construir en una misma línea, con coherencia, escuchando a la gente, sumando, aprendiendo, siendo mejores nosotros. O sea, tenemos que mejorar. Entonces, veo este año como un escaloncito, un mojón. Perfecto. En ese camino largo. No creo que vayamos a patear un tablero. Pero en ese camino largo hay elecciones. Así y obviamente... es, por eso. Son elecciones legislativas, el peronismo va a querer que haya la mayor cantidad de concejales sentados en sus bancas. Por supuesto. Y el peronismo hoy está dividido, porque está por un lado el bloque el Frente para la Victoria, el bloque justicialista, ahora Corina está sola. Y a nivel provincial y nacional pasa más o menos lo mismo. Pero ¿cómo te engarzás vos en eso? Vos sabés que no es tan así, ¿eh? A ver. Digo, como te decía, la primera mitad del año sí fue como ese hormiguero, que la derrota, como que cayó la derrota arriba del hormiguero y la dispersión del peronismo y este estado asambleario. Ya a partir de septiembre, te diría, a esta parte, volvimos a encontrarnos, a poder mirarnos a los ojos con muchos compañeros de sectores disímiles dentro del peronismo y de otros espacios, esto es importante, que no forman parte del peronismo, pero sí del movimiento nacional, que confluyen en el Frente para la Victoria, que reconocen en la figura de Cristina Fernández de Kirchner a una figura muy importante de cara a lo que viene. ¿No va a ser ese el límite, perdóname, no va a ser Cristina Fernández de Kirchner el límite para muchos peronistas? Mira, estuvo el Congreso del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires hace escasas 2 semanas. Yo no pude viajar porque ese jueves tuvimos la última sesión del año, pero acá somos congresales por Tandil, además de yo, Miriam Iglesias también, que fue la tandilense que estuvo allí, y tuvimos una conversación muy larga donde nos contó cuál había sido el espíritu, qué se había tratado en ese congreso. Previamente, 30 días antes, había una reunión de intendentes en Lobos, donde la totalidad de los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires habían confluido allí. Hay un cambio de clima, tal vez todavía no se perciben en superficie, pero hay una idea de que debemos ser capaces de avanzar juntos. Hay un reconocimiento hacia la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Se verá si es como candidata o no, cosa que no puedo decir yo, porque además no tengo ni idea ni la voy a tener. Son decisiones que están en las manos de la propia expresidenta, por supuesto, sobre todo, y de aquellos que están en instancias de conducción del Frente para la Victoria, del Partido Justicialista. Pero hay un clima de encuentro, hay un clima de volver a mirar juntos para adelante, de entender que solos... yo digo, no es que no vamos a la esquina, yo creo que solo no vamos ni a la puerta del zaguán. El peronismo nunca en su historia tuvo la lógica de que cada fragmento cree que es solo. No, siempre hubo un entendimiento, si bien es un partido y un movimiento donde anidan grandes tensiones, incluso contradicciones, y eso lo ha enriquecido a lo largo de su historia, pero siempre hubo un entendimiento de que es juntos o con la mayoría, porque si no, no vamos. Tenemos que terminar porque nosotros nos vamos. Bueno. A ver, vos casi me estás presentando un idilio dentro de lo que es el peronismo. A ver, me cuesta verte cerca hoy de Diego Bossio después de tantas cosas que pasaron. Diego Bossio diciendo, no. A ver, bueno, pero es el presidente del Partido Justicialista en Tandil. Pero el Partido Justicialista de Tandil está cerrado hace literalmente un año. Digo, el peronismo es mucho más rico. Mucho más rico. Bueno, pero es un símbolo que, entonces, es un símbolo que el Partido Justicialista que está frente a tu casa esté cerrado hace un año, no deja de ser un símbolo de lo que pasa en Tandil. Absolutamente, es que yo no pinto una situación idílica. Te digo que fue muy dura la derrota, que la primera mitad del año fue realmente dura. Lo que te estoy diciendo apenas, que es mucho para nosotros, es que en esta segunda mitad del año podemos volver a encontrarnos con muchos compañeros. Son muchos los compañeros y los sectores que componen el peronismo en Tandil. Diego Bossio se fue. Entendemos nosotros. Pero él dice que se fue del Frente para la Victoria, no del peronismo. Bueno, en el peronismo local... Pero, ¿o para vos el peronismo es el Frente para la Victoria? No, yo creo que es mucho más. Yo creo que es mucho más. Y no es Diego Bossio. Yo creo que es mucho más. Me resulta, no digo que Diego no sea peronista, yo no soy absolutamente nadie famoso para decir, claro, famoso peronómetro, quién es peronista y quién no es peronista, no, sería una falta de respeto de mi parte. Lo que digo yo es que entre los sectores que vamos confluyendo
del peronismo local en esta segunda mitad del año que te contaba, no contamos, digamos, con la figura de Diego Bossio allí entre esos sectores. Bien. Lo cual no quiere decir ni que entonces no esté el peronismo, ni que esté la totalidad del peronismo. Queda claro. Rogelio, muchísimas gracias. Como siempre, un placer charlar contigo. Gracias, Claudio. Rogelio Iparraguirre, concejal del Frente para la Victoria, charlando de varios temas aquí en la ciudad. Hacemos la pausa, la última.